¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar de un tema que seguramente les va a resultar bastante controversial y hasta me imagino que les va a costar trabajo creerlo, pero creo que vale la pena mencionarlo. Es un análisis exclusivo de nuestro canal. Yo no conozco a ningún analista o canal que haya hecho esta similitud que ustedes vieron en el título de este video, y por lo tanto pues les pido que nos acompañen a lo largo de este análisis y que nos dejen sus comentarios al final a ver qué les pareció. A nosotros nos resulta muy útil siempre leerlos porque nos retroalimenta. En estas últimas semanas, como ustedes saben, pues no hemos tenido programa con Luis Medina por asuntos personales de Luis que le han impedido participar. Por eso yo quise dejar en estos días esta serie de videos que van a ver a partir de hoy, con la intención de, bueno, pues los temas de más importancia en la agenda nacional de México, seguirlos cubriendo de aquí en lo que volvemos a reactivar nuestro programa con Luis, que yo espero que sea a partir del mes de mayo. Bueno, pues sin más empecemos. En este video vamos a analizar este tema. Me imagino que ustedes han visto, porque ha sido una noticia que se ha venido comentando a partir del 2022, un poquito antes quizá, de este proceso que se le conoce como el nearshoring, que es este proceso en el cual las fábricas de todo tipo de bienes de Estados Unidos que están asentadas desde hace muchos años en Asia especialmente, y particularmente en China y otros países, ¿no? Malasia, Singapur, etcétera, pues van a mudar sus plantas hacia México. Ese es el proyecto, esa es la intención. Esto empezó, esta idea, con el gobierno de Donald Trump, pero no necesariamente para venir a México, sino Donald Trump estaba motivando a sus empresas por esta guerra ya muy enconada que tenía contra China, y bueno, pues yo creo que bastante justificada, para que las empresas norteamericanas regresaran sus plantas de ensamblaje y de producción a Estados Unidos. Esto era algo muy complicado porque obviamente el salario que se paga en China es muy inferior al que se paga en Estados Unidos. No era tan sencillo, de hecho muchas empresas se resistieron a hacerlo, aunque Donald Trump les ofreció incentivos fiscales para propiciar esto. Algunas empresas lo hicieron, pero fue más una cuestión de propaganda. A partir de que Biden se hace con el poder, ya saben el proceso, que ya lo hemos abordado en este canal. Muchos de esos videos que hablamos sobre ese proceso que se vivió a finales del 2020 pues ya no existen en este canal, pero lo pueden buscar en nuestro canal alterno de Odyssey. Ahí están varios de los videos que nos censuraron aquí y que ahí los pueden ver con plena libertad. Bueno, pues una vez que Biden se hizo con el poder, entró también en una confrontación directa con China, aparentemente presionado quizá por otros círculos, y como consecuencia y además a raíz de lo que sucedió en el 2020 y 2021 con esta crisis creada, ¿no?, de la pandemia de COVID-19, resulta que se cortaron las cadenas de suministro de muchos de los bienes que iban de China hacia Estados Unidos, por ejemplo de microcomponentes y otro tipo de piezas fundamentales para la industria, para armar teléfonos o los microchips para computadoras, para vehículos, etcétera. Entonces, toda esta cadena de suministro que se suspendió, que se paralizó porque el gobierno de China y las empresas de China le dieron prioridad obviamente a su mercado interno. Entonces eso puso en entredicho o digamos que propició que en el gobierno de Estados Unidos se tomara la decisión de promover o de pedir o presionar a las empresas norteamericanas para que sacaran las plantas que tienen de ensamblaje y de producción en China especialmente, y las trajeran de regreso a América, y especialmente que las pusieran en México. ¿Por qué? Precisamente para evitar que volviera a suceder esto de que se cortaran las cadenas de suministro y para evitar el tiempo de traslado que se tarda de llegar un buque de China a Estados Unidos, que son varias semanas. Entonces, para acortar los tiempos y abaratar los costos por el transporte también, y porque ahora, ya desde hace varios años, pero se ha agudizado con el gobierno de López Obrador, que los salarios en México se han depreciado tanto que ahora es más barato la mano de obra en México que la de China. Nosotros sabemos, durante muchos años o décadas quizás se tenía la idea, la referencia a lo largo de todo este siglo XXI y finales del 20, que la mano de obra china pues era la más barata del mundo porque les pagaban con un plato de arroz. Eso era una imagen, ¿no?,
No es que fuera literal, en algunos momentos lo fue, pero se utilizó como un ejemplo para ilustrar lo mal pagado que estaban los salarios en China. Bueno, pues ahora en México estamos por debajo de lo que se pagan en China. Eso es un fenómeno natural. En China pues obviamente se ha incrementado los salarios porque se ha especializado más la mano de obra, pero bueno, ese es tema aparte. El asunto es que en México ahorita sería más barato producir que lo que sería en China, y por eso el gobierno de Estados Unidos le pide a las empresas norteamericanas que regresen sus plantas y que las instalen en México para abaratar y sobre todo para que no dependan de un enemigo hostil como es China para los intereses norteamericanos. Para ellos es mucho mejor tener a un aliado sumiso, como desgraciadamente ha sido México durante tanto tiempo, hacia los intereses norteamericanos. Bueno, esto no es casual, y esta es la parte a la que yo he llegado como conclusión, y es lo que repito y que decía al principio de este video, que yo no he visto que alguien haya hecho esta similitud. ¿Por qué de repente el gobierno norteamericano se le ocurrió pedirle a las empresas que se muden hacia México, sabiendo que esto va a traer una gran derrama económica y un beneficio pues obviamente pues económico para México, y más sabiendo que hay un gobierno totalmente hostil hacia Estados Unidos, como es el gobierno de López Obrador, que está jugando a ser el rudo ante un presidente tan debilitado y tan carente de todo tipo de cualidades como es Biden? Pues López Obrador está jugando a ser el rudo, a ser el malo, y esto pues obviamente sabemos que le va a salir muy caro. Pero en el Inter pareciera que el gobierno de Estados Unidos está premiando la insolencia de López Obrador al traerle miles o cientos de miles de espacios laborales y que se generarían sobre todo en la parte norte del país, que es donde está la infraestructura para poder instalar estas plantas. Bueno, esto yo creo que no es una casualidad. Yo creo que esto se dio precisamente porque en este año 2023 se cumplen 100 años de que se firmó un tratado que es semisecreto, que se conoce como los tratados de Bucareli, que se firmaron en agosto de 1923, cuando estaba de presidente Álvaro Obregón. Ese fue el costo para que el gobierno de Estados Unidos le diera el reconocimiento oficial al gobierno de Álvaro Obregón, que no lo había querido reconocer una vez que, ustedes saben, Álvaro Obregón planea el asesinato de Venustiano Carranza, que era el presidente en ese momento, en 1920, y que él se hace con el poder. Estados Unidos vio la oportunidad de venderle muy caro su reconocimiento al nuevo gobierno a cambio de hincarlo e imponerle una serie de condiciones totalmente traidoras a los intereses nacionales, pero sin los cuales el gobierno de México no hubiera contado con el reconocimiento de Estados Unidos, y eso le cerraba las puertas para muchas cosas. Quizá nos hubiera salido menos costoso no tener ese reconocimiento, pero bueno, eso solamente es una especulación, no sabemos qué hubiera pasado. Lo que sí sabemos son las consecuencias que hubo por haber firmado este acuerdo. Una de las condiciones, se supone que secretas, era precisamente que el gobierno de México aceptaba, primero, no aplicar el artículo 27 constitucional a las empresas norteamericanas, ese artículo en el que se declara que se implementa la soberanía del país sobre los recursos naturales, y que se le impedía al gobierno de México desarrollar la industria petrolera durante un periodo al menos de 15 años. Por eso en 1938, que son los 15 años que corren a partir de esa fecha, en 1923, es cuando se puede decretar esta supuesta nacionalización de la industria petrolera de Lázaro Cárdenas, pero era con todo el permiso y el visto bueno de Estados Unidos, porque de aquí, para ese momento ya Estados Unidos había mudado, porque era parte de las condiciones, la industria petrolera que tenía en México hacia Venezuela. Por eso les pidió ese plazo de 15 años, y que los únicos que iban a ser afectados pues eran las industrias o las empresas inglesas o europeas en general, pero no a las norteamericanas las iban a indemnizar, etcétera. Bueno, todo eso viene y ustedes lo pueden consultar en los tratados de Bucareli, pero hay una parte secreta, y esa parte secreta que se ha ido filtrando a cuentagotas ha sido precisamente un convenio en el que México renunciaba a su capacidad, a su soberanía, a su libertad de poder acceder a cualquier clase de tecnología o desarrollo científico durante 100 años, es decir, a partir de 1923 hasta el año 2023. Y México renunciaba a la posibilidad de poder establecer la industria pesada, es decir, no íbamos a tener posibilidades de construir barcos, aviones, refinerías con tecnología mexicana, etcétera. Todo eso íbamos a tener que comprárselo a Estados Unidos. Armamento obviamente tampoco. Así que quedamos totalmente excluidos de
todos los avances tecnológicos que se desarrollaron a lo largo del siglo XX, y esto nos condenó a una condición de atraso y de marginación y de pobreza, por supuesto, ¿no? Que la hemos ido arrastrando durante estos 100 años. Les voy a poner un ejemplo. Francisco Sarabia, que fue un piloto mexicano que obtuvo récords mundiales de velocidad, estamos hablando también de ese periodo, de principios del siglo XX, contemporáneo de los hermanos Wright. Él abrió su primera fábrica de aviones en México, iba a lanzar la industrialización de México creando aviones, ¿no? Con su propia marca, etcétera, su fábrica. Y él murió de una manera bastante extraña, todo el mundo cree, incluyéndome, y nosotros lo tenemos publicado su biografía en Orgullo e Identidad Nacional Mexicana, nuestra página de personajes de la historia. Ahí ustedes pueden encontrar su historia. Ahí nosotros hablamos de cómo el ejército norteamericano supuestamente le dio mantenimiento a su avión cuando él viajaba de Estados Unidos hacia México, y él de manera muy misteriosa cae en un lago y se ahoga. Era el padre de la industria aeronáutica en México y murió de esa manera tan terrible. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo el gobierno norteamericano impidió que México tuviera acceso a la industrialización. Pero esto se vence precisamente en agosto del 2023. Por eso es que yo creo que este proceso del nearshoring ahora viene hacia México, precisamente porque ya deja de tener vigencia este boicot, digamos, que teníamos de no tener acceso a la tecnología durante 100 años. Esto se vence este año y por eso empezó este proceso de llamar a las empresas norteamericanas a regresar o traer sus plantas o instalarlas en México, con la idea precisamente de abaratar los costos, etc. No lo habían hecho antes, fíjense, en el periodo del Tratado de Libre Comercio, cuando México abre su mercado hacia Estados Unidos, muchas empresas vinieron e instalaron plantas, pero de ensamblaje, solamente de ensamblaje. Aquí no se creaba la tecnología, venían las piezas hechas y solamente se montaban, es decir, solamente era como un rompecabezas que se ponía pieza con pieza, pero nunca tuvimos el acceso a la tecnología. Quizá este sea el momento en el que vamos a tener probablemente el proceso completo de creación de tecnología. Esto fue lo que le dio el detonante a China en los últimos 30 años para convertirse en una potencia económica. Yo no creo que Estados Unidos nos lo vaya a permitir, a menos que tengan planeado tener un control mucho más estricto de las decisiones políticas y económicas de México. El gobierno de Estados Unidos sabe que López Obrador es un obstáculo para estos intereses. Probablemente el hecho de que estén trayendo y de que estén propiciando este nearshoring, este proceso de traer estas plantas hacia México y crear toda una infraestructura con la idea de abaratar los costos y facilitar la producción para las empresas norteamericanas, vendrá condicionado probablemente para que el gobierno de México, de López Obrador, acepte las condiciones o se van a deshacer de él. Yo creo que pueden pasar esas dos cosas. No estoy diciendo que todo lo que venga va a ser positivo para México, no sabemos a qué costo va a ser. Y sabemos que de Estados Unidos realmente no podemos esperar nada bueno, porque normalmente nunca ha sucedido. Ustedes recuerdan que el antecedente de los tratados de Bucareli fueron los tratados McLean-Ocampo, que firmó otro traidor a la patria, como fue Benito Juárez, que él también, precisamente por la misma necesidad de reconocimiento del gobierno norteamericano y de que le financiaran y que le dieran crédito, hipotecó al país, le entregó básicamente la soberanía del país, y que el Senado norteamericano no ratificó ese acuerdo porque le parecía tan riesgoso tomar el control básicamente político y hasta geográfico de México a través de los pasos militares que le estaba abriendo Juárez hacia nuestro país, que lo consideraron una situación muy riesgosa porque iba a fortalecer a los estados sureños, porque en ese momento estaba desarrollando la guerra civil. Bueno, en 1923, con los tratados de Bucareli, Álvaro Obregón realizó una traición similar a lo que equivalían los acuerdos McLean-Ocampo de Benito Juárez. Así que no sabemos qué vaya a pedir Estados Unidos a cambio, porque no va a ser un regalo simplemente abrir y traernos esta oportunidad de desarrollo, y no va a ser gratis, no sabemos qué nos vayan a pedir a cambio. Pero lo que sí sabemos es que el gobierno de López Obrador ha sido muy hostil, y lo que menos quiere precisamente es una injerencia y una intervención, porque lo que quiere es aislar a México y convertirnos en Cuba
o Venezuela, es decir, un país que quede totalmente relegado, aislado, donde no haya una intervención o una injerencia de otros países o de fuerzas o de instituciones que puedan cuestionar sus arbitrarias decisiones. Por eso esto va totalmente en contra del proyecto de López Obrador. Así que seguramente esto va a ser una guerra de fuerzas donde el gobierno de Estados Unidos pues le va a demostrar a López Obrador que cuando ellos intentan hacer su voluntad pues no hay poder que se les pueda oponer. Vamos a ver qué sucede. Aparentemente esto es algo bueno. El asunto ha sido que no sabemos a qué precio nos lo van a querer vender y hasta dónde está dispuesto López Obrador de llegar con tal de impedir que esta opción pueda darse, aunque beneficia a los intereses del país, cuando menos en primera instancia, porque ya pasaríamos de ser un país maquilador como lo somos ahora a un país ahora sí que tenga acceso a producir tecnología. Eso sería muy beneficioso, pero con un gobierno tan hostil a la tecnología, a la ciencia, al desarrollo y al avance económico como es el de López Obrador, necesariamente el gobierno de Estados Unidos para implementar este proceso, este proyecto, o lo amarra a través de algún convenio o de obligarlo a firmar ciertos acuerdos, o simplemente se van a deshacer de él. No sabemos qué vaya a suceder. En otros videos posteriores estaremos analizando temas que tienen que ver con la guerra que hay abierta y declarada de parte del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno de López Obrador por el tema de narcotráfico y cómo él ha defendido de manera descarada a sus aliados de los cárteles, especialmente del cártel de Sinaloa. Pero en este video yo quería dejar simplemente el antecedente y de que no hay casualidades, y no es casual de que precisamente en este año 2023 se está hablando de manera tan abierta ya de traer esta tecnología a la cual México nunca tuvo acceso y de repente sí. ¿A qué se debe? En resumidas cuentas, pues a esto que yo creo, porque les digo, no he visto, ni escuchado, ni leído que alguien haga esta similitud o llegue a esta conclusión de que precisamente como este año se vencen los 100 años de apartheid tecnológico que México firmó en los acuerdos de Bucareli de 1923, es a raíz de que ahora sí pueden venir para acá las empresas norteamericanas. Ya veremos qué nos depara en las próximas semanas y meses. Yo quería dejarles este tema aquí, cuando menos para que ustedes tengan oportunidad de analizarlo. Déjenos sus comentarios. En la descripción de este video también vienen las opciones de cómo pueden apoyarnos para continuar con esta labor, ya sea adquiriendo nuestros productos, ya tanto discos, revistas, las pastas, todo lo que estamos produciendo, o haciendo donativos directos para continuar con esta labor. Yo les agradezco como siempre el favor de su atención. Les pido que compartan este video, le pongan un me gusta y pues estén al pendiente de los demás videos que estaremos subiendo próximamente. Muchas gracias y hasta la próxima.